Buenas tardes al micrófono León Weinstein desde Los Ángeles, California. Hoy hablaremos sobre Einstein, sobre Kashi Patel, sobre Banshino. Este es el jefe del director y subdirector del Federal Bureau of Investigation. Ahora hablemos de en qué arenas movedizas se metió James Comey, por qué lo hizo, porque ya se sabe por qué lo hizo. Veamos una entrevista inusual y reveladora, desde mi punto de vista, de María Bartolomeo Bartolomo. Pido disculpas, Al final lo que me dejó atónito, diría yo, es que no esperaba algo así. Bueno, completamente. En el camino hablaremos sobre la investigación del asalto al Capitolio, sobre cómo el Federal Bureau of Investigation miente fácilmente al Congreso, a la prensa y en general, cuando quiere, entonces miente. La boca de ellos cuando queremos, entonces la abrimos. Bueno, ahora pasemos al amigo cercano de los Clinton, James Comey, quien en su momento se pasó de listo y arruinó las posibilidades de Hillary de convertirse alguna vez en presidenta. No diré nada, ¿de acuerdo? Continúa la investigación de James Comey, quien publicó en su Instagram un mensaje codificado llamando a quitar a Trump. 86, 47, ahí por así decirlo, estaba escrito, él tomó una foto, supuestamente alguien lo puso, o sea, 86, 47 en la playa con conchas, y él lo fotografió. Y para que quede claro, 86, 8, 6 pies de largo, 6, 6 pies de profundidad, ese es el tamaño estándar de una tumba. Cuando quieren decir que van a eliminar a alguien, dicen 86 a él. Y 47 se refiere al 47º presidente de los Estados Unidos de América, es decir, 86-47. Eso significa matar a Trump. Eso no lo saben, solo yo no sé ahí quiénes son los nuevos inmigrantes. El comediante, claro, es un idiota. Si se hubiera quedado callado, tal vez ya se habrían olvidado de él. Pero él no podía esperar para volver a salir en la prensa, y lo logró. Yo diría que sí, lo logró, pero como gallina desplumada. Comenzamos esta mañana de domingo con crecientes llamados a investigar y posiblemente arrestar a Jim Comey después de que el exdirector del Federal Bureau of Investigation publicara en redes sociales una imagen que insinúa un llamado al asesinato del presidente Trump. El viernes, Comey fue interrogado por el servicio secreto y ahora enfrenta varias investigaciones federales. Después de que él publicó una imagen de un paisaje de playa con conchas dispuestas en forma del número 8647, acompañándola con la leyenda "Increíble formación de conchas en mi paseo por la playa". El número 86 suele significar eliminación y el presidente Trump es el 47 de expresidente. Después de una fuerte reacción del público en las redes sociales, Comey eliminó la publicación declarando que no sabía que 86 significa eliminar algo y que él está en contra de la violencia. Ya se han realizado 2 intentos de asesinato contra el presidente Trump, los cuales aún están siendo investigados por el Federal Bureau of Investigation. Después de este incidente, el nuevo director del Federal Bureau of Investigation, Kash Patel, me informó que él está en el proceso de una investigación activa de este caso. Unos días antes de esto, Kash Patel y Dan Bongino nos contaron cómo Comey utilizó al Federal Bureau of Investigation para sus propios fines. Y también sobre otros asuntos importantes en los que están trabajando actualmente, incluyendo células de tráfico de drogas y de personas que operan hoy en día en Estados Unidos, los eventos del 6 de enero y la muerte de Jeffrey Epstein. Comey abrió la caja de Pandora, ahora le recordarán todo. Esta es una discusión en Fox, y la pregunta fue hecha al presidente, es decir, a la organización que escribió el plan de Trump para el año 25 y para el 4º año de su mandato y para los 4 años de su mandato. Kevin dice, supongo que hubo algo de sangre. Kevin dice, supongo que había un mensaje político en esto. Pero ¿para qué arriesgarte si no sabías cuál era ese mensaje al publicarlo? Escuchen, me resulta incómodo decir esto de alguien, pero James Comey es un mentiroso y probablemente es un traidor por lo que hizo. Y no solo entonces, sino por mucho tiempo, y aquí el contexto es importante. Incluso si él mereciera la presunción de inocencia, pero no la merece.
El presidente Trump sobrevivió a 2 intentos de asesinato. Uno de ellos casi resultó trágico. ¿Y me quieres decir, James Comey, como exdirector del Federal Bureau of Investigation, que piensa salir impune después de esto? Pero aún peor es que consideras al pueblo estadounidense tan tonto que va a creer tus explicaciones sin sentido. Él merece ser procesado penalmente. Es decir, él merece ser juzgado. ¿Y cómo lo justifican sus compañeros de partido? ¿Cómo cree que esto se percibe en Washington entre las personas que evalúan sus explicaciones? Escuche, yo tomo sus palabras al pie de la letra. Tradicionalmente, 86 simplemente significaba apartarse del camino, deshacerse de alguien, pero sin lastimarlos. Concuerdo, fue muy imprudente de su parte publicar eso. Seguramente ahora se arrepiente mucho de haberlo hecho. En la política y vida de Estados Unidos ya hay demasiada violencia, no valía la pena hacerlo. ¿Merece un proceso penal? Por favor, ¿qué les pasa? O sea, resulta que él está muy arrepentido, no tenía esa intención. ¿Y por qué habría que juzgarlo? Sí, completamente, pero él es tan suave, esponjoso y dulce. Ellos piensan que somos unos completos idiotas, creo yo. Sí, unos idiotas. ¿Y ahora qué pasa en realidad? ¿Qué está pasando en realidad? Pues todo es muy sencillo. El libro de Comey que él escribió debe salir a la venta en estos días. Eso es todo. Esto es lo que dice el artículo. En mi opinión, todo lo que sucede aquí es simple y vulgar. En 4 días sale la nueva novela policíaca de James Comey y este fue su torpe intento de promocionarla. Pero la verdad es que ahora James Comey no representa una amenaza, excepto para su propia dignidad. O sea, este desgraciado simplemente armó un escándalo para llamar la atención sobre sí mismo. Larchek se abría y seguía abriéndose sin siquiera una llave. Espero que él haya recordado a tiempo sobre sí mismo y que el Federal Bureau of Investigation, el actual Federal Bureau of Investigation después del Federal Bureau of Investigation de Kovalskaya, empiece a sacarlo. No sé cómo, digamos suavemente, hacer negocios un poco sucios y sacudirlos. Espero mucho que encuentren la ropa sucia de hace unos 27 a 75 años. O mejor aún, de hace 100. Aún mejor, de hace 200. Pensábamos que estaba dando una señal que ardía de odio, pero en realidad solo estaba promocionando su libro, El hijo de perra. Ok, cambiando de tema. Bueno, uno de los temas que, por así decirlo, no deja en paz a la sociedad estadounidense es el caso de Epstein, su supuesto suicidio. Todos creemos que no fue realmente un suicidio, que fue una puesta en escena. Y entonces, a todos les interesa la lista de sus clientes, si existe entre sus documentos, pruebas y grabaciones de video, por así decirlo, de sus clientes. Con chicas jóvenes de edad tierna que él usaba para chantaje, como ya sabemos ahora. Pero prometimos transparencia. Han pasado 150 días. Trump, pero en realidad no más de 2 meses de liderazgo ejecutivo del Federal Bureau of Investigation. Los jefes de las agencias de seguridad ya fueron confirmados hace 2 meses y medio. Me gusta que todos ellos tengan la edad de los hijos del presidente. Son personas que, junto con nosotros y Trump, vivieron uno de los periodos más vergonzosos, si no el más vergonzoso, en la historia de los Estados Unidos de América. El equipo está reunido, los planes están hechos, el periodo de entrenamiento, bueno, lo que se llama el periodo previo a la inauguración, espero que haya pasado. Pero primero había que encontrar, por supuesto, los documentos cuidadosamente escondidos o las huellas cuidadosamente ocultas de lo destruido, reconstruirlas poco a poco, verificarlas, asegurarse de que no fueran falsas. Eso también pasa a veces. Sí, aquí está lo que es verdad, lo que no lo es, y lo que se puede mostrar al público y lo que sería un golpe para a personas inocentes. Lo muestras sobre las víctimas y no tienes derecho a mostrarlo. Y ahora ha llegado el momento. Los primeros flujos de suciedad
la verdad, por así decirlo. La verdad en estos asuntos, lamentablemente, es sucia, asquerosamente sucia. Entonces, ¿están listos para verterse como aguas residuales en la vida de la sociedad estadounidense? Para que nos sintamos aún más asqueados por lo que nos sucedía y tal vez aún más felices de que eso haya dejado de suceder. Esta es una de las entrevistas más sorprendentes que he visto en mi vida. Una entrevista con el director del Federal Bureau of Investigation, Kashem Patel, y su primer adjunto. Entonces, Bongini, Danon Bongini. No he escuchado algo así en mucho tiempo, o tal vez nunca lo he escuchado. La periodista María Bartolomo es muy buena, aguda, inteligente, una periodista reflexiva. Jeffrey Epstein se suicidó. La gente no cree en eso. Bueno, quiero decir, escuchen, ellos tienen derecho a su propia opinión. Pero como alguien que trabajó como defensor público fiscal, que estuvo en ese sistema penitenciario, que estuvo en aislamiento, ya saben, cuando ves un suicidio, y eso fue exactamente lo que fue. Él se quitó la vida. De nuevo, quieren que vea todo el caso completo. Él se quitó la vida. Sé que es un trabajo difícil. Dos directores del Federal Bureau of Investigation que odian al establishment democrático vinieron a limpiar y a investigar. Dicen que Epstein se quitó la vida. Esto va en contra de mis sentimientos, pero me cuesta mucho no creerles a estos dos muchachos. ¿Por qué? Por eso, por ahora, dejemos esto de lado y escuchemos qué más dicen ellos. Y el hecho de que la abogada de Trump, por cierto, Alina Hova, que es una de los abogados de Trump, lo defendió en varios casos relacionados con, en Nueva York. Allí también en algún lugar informó después de la reunión con Kashem y Pam Bondi. Esto lo dijo la ministra de Jurisprudencia de nuestro país. ¿Qué es esto? El Federal Bureau of Investigation está preparando documentos para varios arrestos importantes, como ella dijo. O sea, ya tienen algunos nombres, al menos algunos, y pruebas suficientes para ir ante el llamado gran jurado, presentar las pruebas y solicitar el derecho de arresto. Continuamos con la entrevista de María Bartolomo con el director del Federal Bureau of Investigation, Kashem Patel, y su primer adjunto, Dan Bongino. Escuchen, puedo hablar de las personas que ocuparon nuestros lugares antes que nosotros, de los predecesores que conscientemente engañaron a los estadounidenses organizando el mayor fraude en Washington. Decían que el Federal Bureau of Investigation es la organización de seguridad más respetada, y así era, y muy pronto volverá a ser así. Pero cuando personas como Comey, McCabe, Stersok y otros similares, junto con Jameson Baker, llegaron aquí y mintieron deliberadamente a la Corte Federal para falsificar las elecciones presidenciales, engañando al público estadounidense y probablemente usando ilegalmente el dinero de los contribuyentes para financiar toda esta operación. Y luego ocultaron información exculpatoria de la Corte Federal, ante la cual yo antes comparecía para atrapar terroristas. Eso es lo que rompió al Federal Bureau of Investigation. Y luego cuando los atraparon volvieron a mentir sobre eso. Y tú y algunas otras personas como Dan y otros fueron lo suficientemente valientes como para sacar esto a la luz hace 6, 7, 8 años. Y seguimos hablando de esto porque el Congreso ahora está trabajando activamente con nosotros. Los documentos de la operación llegan rápido y en gran volumen. Los envían allá sin editar para que podamos garantizar total transparencia. Así se puede recuperar la confianza perdida de los estadounidenses en el Federal Bureau of Investigation. O sea, Comey y su equipo falsificaron documentos, los ocultaron, le mintieron al Congreso y todo eso para que Trump perdiera las elecciones. Lo que podemos hacer ahora es seguir publicando los documentos y la información que estas personas ocultaron del público estadounidense. Y les digo ahora mismo, Nam, a pesar de todo lo que ya sabemos sobre esto, la semana pasada supimos aún más y seguimos trabajando con el Congreso para hacer públicos estos documentos. Así de vengativa y cruel era la antigua estructura de liderazgo aquí. No solo distorsionaron el proceso Foreign Intelligence Surveillance Act y mintieron al público estadounidense, sino que también ocultaron y escondieron documentos, colocándolos en habitaciones donde la gente no debía mirar.
Y es bueno que ahora estemos aquí para poner orden y están a punto de presenciar una ola de transparencia. Eso significa denos aproximadamente una semana o dos. Danos una semana o un poco más y verás, dijo el director del Federal Bureau of Investigation, y verás un flujo de documentos que confirman mis palabras. Dijo el hombre que escribió un libro sobre cómo limpiar el Federal Bureau of Investigation y a quien Trump puso a limpiar el Federal Bureau of Investigation. Y, por supuesto, no es un novato. Escribió un libro y también dirigió la investigación del Congreso sobre el Federal Bureau of Investigation. Es decir, él investigó al Federal Bureau of Investigation en nombre del Congreso de Estados Unidos. Él fue fiscal general de distrito, trabajó, creo, como viceministro o asistente del ministro de Defensa, ocupándose también allí de investigaciones. Y el segundo es Dan Bongino, lo conoce todo el país. Él estuvo en la escolta del presidente y participó en muchas investigaciones. Es decir, son muchachos con experiencia y conocimientos. El juez que solo le dio una leve reprimenda a ese agente que mintió y, ya sabes, engañó al pueblo estadounidense, es el mismo juez que ahora está impidiendo que Donald Trump haga algo, ¿no es así? ¿El juez, Wasberg? Debo objetar, llevamos aquí 2 meses. Él ha estado aquí un par de semanas más que nosotros, ya van 2 meses. Está tratando con una organización de 38,000 personas y un presupuesto de aproximadamente $12,000 millones. ¿Dónde esperan de nosotros que en 2 meses desenterremos algo que tiene 8 años o tal vez incluso más? Una investigación politizada de años con varios niveles de procedimiento. Desde los procedimientos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad que simplemente tiraron a la basura y bajaron por el inodoro, hasta los múltiples niveles de responsabilidad donde la gente mintió y ocultó información. No les pido que confíen en mí. ¿Quieren que esto se haga bien o rápido? No se puede tener ambas cosas. Si quieren rápido, lo haremos y ya saben lo que pasará. Lo mismo que la vez pasada. Los mismos participantes de la conspiración con Spygate demandaron al gobierno y recibieron dinero, todo lo que querían. ¿Eso quieren? Podemos hacerlo rápido, pero mal. Pero ¿quieres decir que encontraron algo de lo que ni siquiera tú sabías? Quiero decir, tú estabas justo en el centro de todo esto. Fui el investigador principal del caso Russiagate en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Y antes he estado en sus programas cuando me dedicaba a esto. Y les digo a ustedes y al público estadounidense que ahora hemos encontrado materiales, información y personas que intentaron ocultar esto del mundo entero. Desde que asumimos estos cargos, y nosotros, como dijo el subdirector, tratamos de hacerlo de manera que no solo informemos al público estadounidense sobre lo que sucedió, sino también para que haya responsabilidad por ello. Esto requiere un poco más de tiempo. Estamos implementando nuestras prioridades en 3 direcciones simultáneamente: la lucha contra los crímenes violentos, la protección del país y avanzando a toda velocidad en cada una de ellas. Hay tantos casos relacionados con fraudes, manipulaciones, encubrimientos, que la nueva dirección del Federal Bureau of Investigation o bien tendría que dedicarse solo a ellos y dejar de lado los problemas urgentes, o bien tendría que distribuir su tiempo. Es decir, todo sucederá no tan rápido como nos gustaría. Distribuir el tiempo entre los nuevos problemas y las investigaciones de las acciones criminales de la administración anterior del Federal Bureau of Investigation. La administración anterior del Federal Bureau of Investigation nos dejó una institución, una fuerza policial para Estados Unidos y para todo el mundo, que permitió que cada 7 minutos un ciudadano estadounidense muriera por sobredosis de fentanilo. Esa administración anterior del Federal Bureau of Investigation, Comey McCabe, nos dejó un Federal Bureau of Investigation que permitió que una mujer o un niño fueran víctimas de violación cada 6,5 minutos en este país. Esa misma estructura de liderazgo nos dejó un Federal Bureau of Investigation que permitió que un hombre o una mujer fueran asesinados 2 veces por hora en este país. Aquí está nuestra respuesta para ellos. Cuando llego al Congreso en Capitol Hill digo, sí, escuchen, no patrullo su vecindario porque sea republicano o demócrata. Cuéntenme sus prioridades, qué recursos y capacitación necesitan y les enviaremos todo lo necesario. Por eso enviamos 500 agentes del Federal Bureau of Investigation a las regiones fuera de Washington, Distrito de Columbia. Si los demócratas quieren politizar esto como funcionarios electos, pueden decir lo que quieran, pero si gritan contra mí y Bonsin, lo aguantaremos.
ni siquiera entiendo por qué hicieron eso. O sea, ¿por qué poner al Federal Bureau of Investigation y su reputación en riesgo? Que simplemente para ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque son débiles. Odio a la gente débil, no los soporto. No tenían tonterías, ya lo dije, estamos al aire. Pero no tuvieron el valor, el coraje o el carácter para hacer lo correcto. Eligieron el camino fácil. Donald Trump se convirtió para ellos en una herramienta política conveniente que usaron pensando que podrían aprovecharla. Pensaron que con el apoyo de los medios de comunicación todo les saldría bien. Sé que existen células de tráfico de drogas y de trata de personas. ¿Qué tan grave es esto en Estados Unidos? Está en todas partes. Me refiero a que cuando abres la frontera, escucha, esto no es una declaración política. La frontera ha estado abierta durante 4 años. Entonces, ¿qué está pasando? El crimen se extiende rápidamente. Cientos de miles de inmigrantes indocumentados cruzan la frontera y entre ellos hay delincuentes muy peligrosos. No todos ellos, pero muchos. Y luego se establecen en las comunidades. Y por eso creamos grupos especiales para combatir las pandillas callejeras mexicanas en todo el país. El problema no es solo con las pandillas internacionales, sino también con las pandillas urbanas locales que existen en 1 o 2 ciudades. Sin embargo, ya se han expandido y controlado el narcotráfico, trata de personas, trabajo infantil forzado y actividad criminal. Ellos están completamente involucrados y nadie les prestó atención porque nuestras ciudades y los funcionarios electos les permitieron existir sin control policial. Pero ahora eso se acabó. Escuchar eso es horrible. ¿Entiendes lo rápido que un país puede convertirse en Inglaterra y en una república bananera, como se llama, incluso un país como los Estados Unidos de América? Un gran problema. Durante el tiempo de Biden hubo fronteras abiertas tanto en el sur como en el norte, y junto con estas fronteras abiertas venían drogas, prostitutas menores de edad, bandidos, terroristas y la venta de niños. Ahora hay una indicación de enfocarse en combatir la verdadera delincuencia, prestar atención a la migración ilegal, la trata de personas y reducir los esfuerzos en la investigación de crímenes de cuello blanco. No quisiera decir que vamos a reducir estas áreas, por así decirlo. Actuamos según la información disponible y confiamos en 36,000 empleados que nos dicen dónde hay problemas. Ahora la realidad es que hay más problemas, no en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, que es mi especialidad y experiencia previa, sino en el narcotráfico y la trata de personas. Se destinan más recursos a la deportación en la que trabajamos junto con socios del Ministerio de Seguridad Interior. Esa es la realidad actual, pero no debemos olvidar los crímenes de cuello blanco y la lucha antiterrorista. Eso es lo que dijiste. Si le haces daño a un niño, si le quitas su inocencia, iremos tras de ti. ¿Y qué pasó el 6 de enero? Durante esos 4 años, a todos los que llegaron en esa fecha, ese día a Washington, los buscaron, los interrogaron, los acusaron, los encarcelaron. Dijeron que esto era peor que el 11 de septiembre, peor que Pearl Harbor. Así que parece que me encontré en una situación similar como él, porque el 6 de enero, durante la administración anterior de Donald Trump, yo era el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa y pasé 4 años y una cantidad considerable de dinero para defender la verdad, porque la gente politizó lo que realmente sucedió el 6 de enero. Y ahora sabemos, sin lugar a dudas, que el presidente Donald Trump autorizó legalmente el despliegue de la Guardia Nacional. Como jefe de gabinete del ministro de Defensa, junto con él tomamos estas acciones cuando finalmente se recibió la autorización, porque por ley se requería la aprobación del gobernador y del alcalde de Washington para esto. Así es como funciona la ley. Y cuando llegó el permiso el 6 de enero, recuerden, nosotros se lo ofrecimos varios días antes, pero ellos lo rechazaron. Publicamos las cartas y su programa mostró cómo se formalizó la negativa. Llevamos a cabo la movilización de emergencia más rápida en Washington, Distrito de Columbia, desde la Segunda Guerra Mundial y el despliegue más grande de la Guardia Nacional en la capital desde la Revolución Americana. Esto es lo que pasó el 6 de enero, pero lo que usted y su audiencia realmente quieren saber cuando desmentimos esa campaña de desinformación con hechos reales, ¿qué estaba haciendo el Federal Bureau of Investigation? Bueno, tenemos respuestas.
Acabamos de descubrir un tesoro de información y ahora se dirige al Capitolio. Ellos pidieron estos datos y los están recibiendo, y ustedes también obtienen respuestas sobre los sucesos del 6 de enero. ¿Qué fuentes se utilizaron? ¿Qué medios se emplearon? ¿Cuántos recursos se involucraron? ¿Quién tomó las decisiones? Ustedes reciben esto, nosotros controlamos al Federal Bureau of Investigation y ustedes obtienen estos datos de ellos. Explico, Kash Patel estaba en ese momento, el día llamado así antes del asalto al Capitolio, el día del asalto al Capitolio. Él estaba en el Ministerio de Defensa, donde recibió una solicitud del presidente Trump para desplegar a la Guardia Nacional para proteger el Capitolio y restablecer el orden en Washington. Porque se esperaba que mucha gente debía llegar allí. Pero según la ley, el Ministerio de Defensa no puede enviar gente por sí mismo. Debe pedir permiso ya sea al alcalde, al gobernador o en el territorio que pertenece al Congreso, al presidente del Congreso. Bueno, entonces, si la ley lo exige, Kash Patel se dirigió tanto al uno como al otro y al tercero. Y la administración del Distrito de Columbia, la alcaldesa de Washington y la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, prohibieron la entrada de la Guardia Nacional. ¿Había agentes del Federal Bureau of Investigation entre los manifestantes? Eso es lo interesante. Si sí había, ¿qué estaban haciendo? ¿Por qué no detuvieron a la gente? ¿Hubo agentes encubiertos del Federal Bureau of Investigation entre los manifestantes incitando a la multitud? Como mencioné, la respuesta a esta pregunta está siendo preparada y pronto será entregada al Congreso. Ya casi... Yo lo vi todo el paquete de información. Hicimos una investigación exhaustiva para encontrar esto. Y ahora estoy casi seguro de que tenemos una respuesta final y definitiva. Pero usted y el público lo recibirán, lo verán por escrito en un documento que será enviado al Capitolio. Solo quiero asegurarme de que lo entendemos correctamente. Como exagente y policía sé que hay una diferencia entre un agente, estoy seguro de que usted lo sabe, no quiero sonar, ridículo. Un agente es un funcionario federal capacitado de la categoría Grupo Especial de Seguridad Servicio de Mensajes Cortos, 11, mientras que una fuente o informante es otra cosa. Hay una diferencia entre ellos. Cuando vean estos materiales, que les prometo aparecerán de nuevo, no les pido que nos crean solo por nuestra palabra. Sé que aparecerán porque los vi ayer. Cuando los vean, solo quiero que entiendan que esto no es una excusa. Nada, pero... Existe una diferencia entre agentes e informantes. Y solo espero que cuando la gente publique esta información hagan esa distinción. No es que sea mejor o peor, pero sí hay una diferencia. Esa es una diferencia muy importante. Quiero aclarar algo. Que el público estadounidense vea lo que nuestros predecesores declararon bajo juramento al Congreso. Las fuentes del Federal Bureau of Investigation no se utilizaron en relación con los eventos del 6 de enero. Aquí me detendré, pero revisen el video y presten atención al material que llega al Congreso. ¿Qué se puede entender de esto? Es decir, parece que en Washington no había agentes del Federal Bureau of Investigation entre la multitud, sino informantes disfrazados e infiltrados en varios grupos. Es decir, no eran aquellos que podían ponerse del lado de la ley, sino aquellos que no podían revelarse a sí mismos. Y, además, la antigua dirección del Federal Bureau of Investigation engañaba al Congreso por alguna razón, diciendo que no había ni unos, ni otros, ni terceros, que no había nadie en absoluto. Para investigar a fondo eventos como el 6 de enero y el caso de la bomba en la tubería, para tener éxito necesitas 3 elementos clave: personas, información y personas con información. Dejo que el público construya su propia perspectiva, solo esperen y lo verán. Nada de lo que hacemos sucede por casualidad. Bueno, y ahora lo último. Lo más sorprendente es quién ayudó y sigue ayudando a traer a Estados Unidos asesinos, violadores, terroristas, drogas y prostitución infantil. En los primeros 2 o 3 meses de nuestro mandato, bajo la administración de Donald Trump, él cerró la frontera, detuvo el cruce fronterizo. ¿De dónde sigue llegando todo este fentanilo y la trata de personas? ¿A dónde planean los narcotraficantes seguir trayendo esto al país? La frontera norte. Nuestros oponentes se han unido. La frontera norte, damas y caballeros, es Canadá. KPK y otros afirman que Rusia e Irán participan en diversas actividades delictivas.
Y ellos viajan, llegan a Vancouver y también llegan por aire. Precisamente la enorme extensión de la frontera norte y la falta de cooperación por parte de las autoridades federales en administraciones anteriores respecto al fortalecimiento de esta frontera llevan a la continuación de crímenes violentos. Ahora nos enfocamos en esto. El Partido Comunista de China, el liderazgo de Rusia e Irán están enviando personas, armas y drogas a través de Canadá, que dice que su frontera permite el paso. Tal vez, solo 1% de lo que entra a Estados Unidos, pero ¿de dónde vienen entonces el otro 99% si la frontera mexicana está cerrada? La frontera con México está cerrada. Y nos estamos comunicando con nuestros socios de las fuerzas del orden estatales y las autoridades locales allá. Canadá debe intervenir, ya que ellos producen el fentanilo allá y lo envían aquí. Me da igual debatir si hacer a alguien el estado número 51 o no, pero son nuestros socios en el norte. Y di lo que quieras sobre México, pero nos ayudaron a cerrar la frontera sur. Los hechos son claros, la frontera está abierta y daré las estadísticas que mencioné en el Congreso, pero nadie prestó atención. Más de 300 terroristas conocidos o sospechosos cruzaron ilegalmente la frontera de nuestro país el año pasado. Específicamente terroristas conocidos o sospechosos, no simplemente inmigrantes ilegales. El 85% de ellos cruzaron por la frontera norte. Este año, 100. Para mí, sinceramente, esto es un shock. Las drogas se producen en Canadá. El 85% de los terroristas que llegaron a Estados Unidos no vinieron de México, sino de Canadá. Se sabe o se sospecha que los terroristas cruzaron ilegalmente la frontera de este país. 60 en el sur y en el norte. Señores, hoy hemos discutido mucho y aprecio su tiempo. Me alegra que nos hayamos reunido para que su audiencia vea esto. No damos muchas entrevistas y planeamos continuar así. Pero durante años usted ha cubierto los acontecimientos con honestidad, incluso cuando era impopular, incómodo, costoso y personalmente difícil. Por eso lo invitamos al edificio Guber. Nos alegra, contamos con un campo de tiro cubierto y pronto lo visitaremos. Pero realmente valoramos su valentía para seguir diciendo la verdad. De verdad. María siempre intentó contar los hechos, no repetir una directiva impuesta desde arriba. ¿Qué hemos aprendido, señores? En el caso de Epstein, ¿se avecinan arrestos? Comey, Lip, que parece un ganso irritado, intentó promocionar su libro. Se encontraron documentos sobre el caso del 6 de enero en Capitol Hill y muestran que el Federal Bureau of Investigation le mintió al Congreso y que Canadá deja pasar terroristas y drogas hacia nosotros, aunque afirman que nada de eso nos llega de ellos. Damas y caballeros, suscríbanse para recibir información diaria. Los domingos hacemos transmisiones en vivo de preguntas y respuestas a las 10 de la mañana, hora de Los Ángeles. Además, para los patrocinadores del canal, hago varios programas especiales que solo pueden ver quienes nos apoyan económicamente. $4 al mes o más, si así lo desean. Para ser patrocinador bastan $4. Todo está escrito en la descripción. Cómo entrar, qué hacer, en qué hacer clic. Y de inmediato, automáticamente tendrás acceso, después de que lo hagas, acceso a una serie especial que, como ya dije, se hace para los patrocinadores. Además, está funcionando el proyecto Mapa de Ruta hacia la Libertad en un canal separado, donde contamos cómo construir una sociedad en la que podamos vivir según principios morales y racionales. Lo llamamos Anti-Marx. No olviden los likes y los comentarios, damas y caballeros. Hasta la próxima. Por favor, escriban sus comentarios abajo. Es interesante leer sus opiniones. ¿Qué piensan? Hasta luego. Los subtítulos fueron creados por mí.